Bueno, estamos en Calamocha, en el Festival Aragón Negro. Estamos con nuestra invitada estelar, Lucía Echevarría, y con nuestra muy querida concejal de Cultura, Maite Beltrán. Maite, ¿qué está pasando en Calamocha últimamente? A ver, congresos de editoriales nacionales, ferias del libro, el Festival Aragón Negro. Pues que Calamocha lee mucho y bien. Tenemos grandes lectores y bueno, estos años de pandemia nos hemos dado cuenta de que la lectura es necesaria, salva. La biblioteca siempre que hemos podido ha estado abierta con las limitaciones que nos ponían, pues porque nos lo reclamaban esos lectores calamochinos y realmente pues ha funcionado y es necesario. Y tenemos en el festival a una Lucía Echevarría en clave de novela negra, porque su nueva novela, Selene y los 4 elementos, tiene muchos elementos, nunca mejor dicho, del género, tiene otras cosas, porque es una novela muy rica, pero bajamos al fondo de la naturaleza humana, ¿no, Lucía? Sí, me acabo de enterar de que son calamochinos y no calamocheros, mira, yo me voy. Bueno, yo siempre repito que aunque la novela es negra en muchos sentidos porque tiene un fondo muy negro, he intentado que sea lo más fácil de leer posible y lo más divertida dentro del tema que trata para no deprimir a los que la leen. Entonces intento contar que sí, la carga de profundidad que tiene es una denuncia social, pero luego es una novela, dilo tú que la has leído, por favor. Es una novela extraordinaria y también es extraordinario el trabajo que hace el Ayuntamiento, lo decía yo al principio, Maite, tú que tienes ya, digamos, callo cultural, porque realmente has trabajado duro en muchos programas, ¿qué crees que significa la cultura desde el punto de vista de la gestión? ¿Qué necesidad tiene la gente de ella? ¿Es verdad que puede mejorar a una sociedad, a un individuo? ¿Es como el alimento diario o sigue siendo una especie de María, un lujo, bueno, un recurso? ¿Qué es la cultura para ti? Pues, como decía antes, es algo necesario. Hace poco nos visitaba Lorenzo Meller y bueno, y el otro día Víctor del Árbol también apuntaba algo en ese sentido. Es una cosa como inútil o superficial si se quiere, pero profundamente necesaria y como decía nos hemos dado cuenta de eso. Y desde los ayuntamientos pues realmente hay que creérselo, creer esa necesidad y dotar al área de recursos pues para poder hacer cosas. 25 años de éxitos, Lucía, nos tienes muy mal acostumbrados. No quisiera yo que todo hubieran sido éxitos, no ha sido el caso. ¿Cuál es tu relación actual con la literatura y cómo te ves en el futuro? ¿Están por venir todavía tus mejores libros? Espero que sí, pero yo no, a los 85 años no me veo escribiendo, pero me gustaría ampliar campo y dedicarme a la escritura expresiva, que es un tipo de terapia a través de la escritura, y me he tragado 4 años estudiando psicología para esto. Entonces creo que la cultura no solo sirve para ascender en el ascensor social, es decir, es imposible que haya movilidad social si no hay cultura. Y que es imposible que un país prospere sin cultura, esto es imposible. Los países con más renta per cápita son siempre los países más cultos. Pero luego, por otra parte, ahora que hablamos tanto de salud mental, muchísima gente se salva de problemas muy graves cuando se ve reflejado a veces en una novela y dice, esto no solo me pasó a mí, esto no solo lo he sentido yo. La protagonista de esta novela, por ejemplo, en el libro que nos ocupa, la protagonista de esta novela pasa por todas estas situaciones y sobrevive, por lo tanto yo puedo. Muchas veces la literatura salva y salva vidas y no lo digo en tono irónico ni en tono grandilocuente, es que es verdad. Pues en este tono ha brillado la estrella y el talento de Lucía Echevarría aquí en Calamocha, encandilando a un público que ha obtenido de su presencia una experiencia también compartida, creativa, muy humana, porque la literatura lo es, y seguramente inolvidable. Muchas gracias a las dos y enhorabuena. Hasta siempre, amigos del fan. Hasta luego. Qué bien hablas, Juan, qué bien hablas.